Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de este día, de esta mañana. Agradecidos estamos por la vida que tenemos, porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido estar aquí. Y vamos a pedir la guía y dirección del Espíritu Santo, para que Dios sea el que hable en esta mañana. Bendito Dios, Padre, venimos delante de tu presencia, Padre. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Venimos delante de tu presencia, Padre, agradeciéndote este día. Queremos que tú, Padre, nos enseñes. Queremos ser instruidos, enseñados por ti. Que sea la tu voluntad, Señor, en este día, aquí en este lugar, en nuestras vidas, Padre. Vamos a estar nosotros atentos a tu palabra, escuchando atentamente lo que tú vas a decirnos en esta noche. Perdón, en este día, en esta mañana, agradeciéndote el privilegio de estar congregados, mis hermanos que vienen en camino, que lleguen con bien, que escuchen esta palabra tuya, Señor, y que todos juntos, unánimes, podamos aprender más de ti, adorarte, bendecir tu nombre, disfrutar de ese tiempo de compañeros de Padre Santo. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pues vamos entonces a continuar con los estudios de hoy en la carta a los Romanos. De hecho, ya empezamos a ver lo bueno. La semana pasada estuvimos considerando algunos sucesos que tenían que ver con lo que practica la gente en general. Algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que esta carta que ya hemos comentado, que no se nos debe olvidar, es que esta carta fue dirigida a los romanos, pero que la iglesia romana, hermanos, estaba se congregaban dos tipos de personas. Se congregaban dos tipos, eran judíos y eran gentiles. ¿Sí? Entonces, esta iglesia que está en Roma está en medio de varias situaciones difíciles. Recordemos que la vez pasada que comenté que Roma era una potencia mundial, se da de cuenta como Estados Unidos en la actualidad, en la cual existían los excesos, ¿no? Los gobernantes hacían lo que querían porque tenían la autoridad y nadie les podía decir nada, ¿no? En aquel entonces ellos tenían sus servidumbres, donde él podía querer, si un día quería estar con una mujer, podía estar con una mujer, si otro día quería estar con un hombre, podía estar con un hombre, y tenía sus servidores ahí para ese sentido, para satisfacerse sexualmente, ya sea una mujer o ya sea un hombre, ¿no? Y habían despreciado, decía Pablo, despreciaban la gloria de Dios por las cosas creadas, ¿no? Adorando cosas creadas por el ser humano, hasta reptiles. Y comentamos que hasta aquí en México se adora todavía, se cree la creencia de esta serpiente emplumada, ¿no? Todavía tiene vestigios de esa deidad que tenían los antepasados de nosotros, y que para ellos era de suma importancia. Eso tan solo es una muestra. Cómo es que el ser humano se alejó desde la caída de Adán y Eva. El ser humano se ha alejado poco a poco, progresivamente, de menos a más, a estar apartado de Dios. Y en este estudio de este libro, hermanos, vamos a ver precisamente, como decía el versículo 16 del primer capítulo de este libro, de esta carta, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Se podría decir que es el propósito de esta carta, dar a conocer el mensaje de salvación no tan solo a los romanos, sino a todo el mundo en general. Y de eso el apóstol Pablo se sentía orgulloso, porque él menciona, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque era el poder de Dios manifestado ahí en eso, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree no se pierda, como dijo el apóstol Juan, sino que alcance vida eterna. ¿Sí? Y que era solamente por la fe. Solamente por ese, al ejercer fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, se puede alcanzar esta salvación, hermanos. No hay otra. Y aquí entonces el apóstol Pablo podemos ver cómo está describiendo cómo el hombre se fue alejando, dirigiéndose a los gentiles. ¿Sí? Pero aquí en el capítulo 2, hermanos, entramos a otra parte. Aquí es donde ya empieza a hablar precisamente a judíos. Aquí ya empieza a hablar a judíos cristianos que se habían convertido. Más bien todavía no habla más bien a los judíos que todavía no se habían convertido. Y miren cómo en esta parte, después de haber escrito la condición del ser humano, cómo estaba alejada de Dios y lo que practicaba, ¿sí? Porque recordemos que aquí el apóstol Pablo empieza a enumerar una serie de cosas, de prácticas que el hombre hace. ¿Sí? Aquí vemos en... ¿Perdón? Sí. En el 29 me dice, porque estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Sí? Y aquí, ¿qué pasa con todas estas personas o gente que practica estas cosas? El versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican ¿cuáles cosas? Los que acabamos de leer, dice que los que practican estas cosas, dice que son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no nada más es el hecho de, a lo mejor digamos, podemos encontrar personas que quizás no haga esto, pero se complace de estar con ellos y de alguna forma aprueba esa conducta de esas personas, y esto a estas personas las hace partícipes de esta misma situación del juicio de Dios. ¿Sí? Aquí debo tener algo importante, hermanos, porque aquí está hablando del juicio de Dios, y en el capítulo 2 también sí sigue hablando del juicio de Dios, pero ahora se habla, estas palabras que vamos a analizar ahora son dirigidas a judíos, hermanos. ¿Sí? Bueno, esto es una pregunta. Por ejemplo, aquí en el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, se quiere decir que estas personas que practican todo esto ya tenían conocimiento de que lo que hacían estaba mal y que lo que les podía venir. O sea, porque dice, entendiendo, o sea, tenían el conocimiento del juicio de Dios. Sí, recordamos que dice que ellas se alejaron y cambiaron. Es decir, cambiaron la gloria de Dios por las cosas
incorruptibles. ¿Sí? Entonces, ese grupo de personas es la que está dirigiéndose en esta parte el apóstol Pablo. Sí, gracias. ¿Sí? Pero ahora cambia de dirección. Ya no se dirige tan solo a la gente que practica todas estas cosas. Ahora cambia de pronombre y ahora habla de tú. ¿Sí? ¿Quería contar algo, profesor? Sí, aquí hay un punto muy importante, mira. Ese texto está hablando tanto del tiempo presente del apóstol Pablo como del tiempo pasado de Israel. Ajá. Por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios, sino que antes hicieron imágenes. ¿Por qué? Porque también ahí Pablo les está recordando que los antepasados de los judíos adoraron al becerro de oro, adoraron a la serpiente. Leemos en Números cuando las serpientes ardientes que picaban al pueblo, ¿no? Y cuando Dios le dijo, hazte una serpiente, Jehová le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la pusieran un asta. Bueno, ¿qué pasó más adelante con Israel? Esa misma serpiente la metieron dentro del templo y la adoraron, que en el hebreo la nombraron la Nahash, y que la palabra Nahash significa ser luminante. Entonces, adoraron al becerro y metieron al becerro. Recordemos que el otro día que estábamos viendo ahí en Reyes, en Crónicas, cuántas cosas metieron dentro del templo para que el pueblo de Israel lo adorara. Y a eso es lo que Pablo les está diciendo. O sea, les está hablando del tiempo pasado, pero también les está hablando de un tiempo presente. Por eso es que dicen, porque deshonraron en sí sus propios cuerpos, mujeres con mujeres, hombres con hombres, o sea, porque llegaron a un desenfreno total, que cuando adoraban a estas cosas tenían orgías sexuales. Y dice, y ustedes siguen practicando lo mismo. Pero te digo, aquí está hablando tanto en un tiempo pasado como en un tiempo presente. Gracias, hermano. Sí, gracias. Entonces, eso se dirige a esos tipos de personas, pero ahora cambia la dirección de la carta para dirigirse a otro grupo de personas en este capítulo 2. Y vamos a ver, habla a la gente que practica, acuérdense esto, a la gente que practica esa parte. Por eso dice esta parte al final, en el versículo 32, sino que también se complace con los que las practican. Ahora va a dirigirse a esas personas, pero va a dar un juicio un poco más severo. Si ustedes notan, en este capítulo 2 va a hablar, solamente vamos a leer unos versículos de esta parte, hermanos, para analizarlos bien, ya que estas partes encierran muchas cosas, hermanos, que tenemos que analizarlas, ¿sí? Y dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 1 de Romanos, la carta a los Romanos. Les pido de favor que nos vayamos todos para allá, para esta parte. Y dice en el capítulo 2, 1, versículo 1, dice, noten cómo cambia la forma de expresarse del apóstol Pablo ahora en esta parte. Dice, por lo cual eres inexcusable. Aquí hacemos una pausa más. Aquí está hablando eres, ya no está hablando en la forma plural. En el capítulo anterior hablaba en modo general, ¿sí? Diciendo que la gente se había apartado, que todos se habían apartado. Pero aquí está hablando solamente a unas personas. Tú, directamente a una persona, tú. Ya no está hablando en sentido plural, ¿sí me explico? Está hablando dirigiéndose a uno, ¿sí? Por eso dice eres. ¿A qué se refiere? Ya no está hablando de plural, sino de una persona singular. Eres, ¿sí? Notemos ese punto. Dice, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y aquí viene algo importante en esta pregunta del capítulo, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal hacen,
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Se dan cuenta entonces cómo cambia la gramática del apóstol Pablo ahora? ¿Sí? Una pregunta, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de leer este capítulo antes de que lo estuviéramos analizando? ¿Se habían notado el cambio de léxico que está utilizando el apóstol Pablo? O sea, está hablando en plural, ahora habla en singular. ¿Sí? ¿A quién está hablando? Pregunto yo. ¿A quién creen que ahora se está dirigiendo el apóstol Pablo? ¿Quién creen ustedes que se está dirigiendo ahora? Bueno, sí, a nosotros, pero recordemos que ¿a quién fue escrita esta carta? Debemos tener en presente bien este asunto. Las cartas sí, hoy nosotros las leemos y las aplicamos a nuestra vida y son para nosotros, porque está hablando Dios por medio de ellas. Pero originalmente fue dirigida a un grupo de personas. En este caso, la carta de Romanos aquí fue dirigida a la iglesia que estaba en Roma. Y así inicia su introducción el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces está dirigiéndose a ellos. Vuelvo a repetirles, anteriormente se estaba dirigiendo a todo en general, a cualquier persona que leyera la carta, pero ahora está dirigiendo a una persona. En este caso, a judíos, porque ellos, hermanos, se creían justos, juzgaban a los demás. Sí. Aquí hay un punto muy importante. Por ejemplo, mire, esa versión me gusta como dice, por eso no tienes disculpas, tú, quien seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Bueno, aquí hay un punto muy importante, también recordemos que la iglesia cristiana que estaba en Roma, al ver las prácticas que hacían los romanos, los juzgaban y los criticaban. Pero hasta un cierto punto, ellos practicaban también tales cosas, ¿no? Recordemos que Roma, ¿a quién adoraban los romanos? Pues tenían muchas deidades, principalmente al César. Al César, ¿no? Y recordemos que precisamente por eso es que muchos hermanos malinterpretaron la escritura, por eso es que dice que el 24 de diciembre, o sea, y antemano sabemos que el 24 no nació Cristo, ¿no? Pero sabemos que el 24 de diciembre ellos hacían lo que hoy conocemos como el cambio, ¿no? De ¿cómo se dice? De invierno y todo eso. Entonces, ellos precisamente al hacer esto, por eso Pablo ya aquí le habla personalmente a cada uno de ellos, por eso no tienes disculpa, tú, quien seas, o no, a mí no me importa de qué persona eres, qué nivel académico tengas, qué nivel social tengas, ¿no? A mí no me importa, sino que tú eres responsable tú mismo por tus propios actos que estás haciendo. Tú ves lo que aquellos ven y tú estás juzgando y criticando y estás cayendo en tales prácticas que son similares. Si desglosamos el texto, así probablemente Pablo les hablaría, ¿no? Bien sabemos que, por ejemplo, a veces la Reina Valera, al ser poética, hay cosas que a veces no entendemos muy bien. Pero obviamente cuando vamos a otra versión, nos abre más el panorama y entendemos bien lo que la Escritura quiere decir ahí. Gracias, hermano. Bien, gracias. Entonces aquí estamos analizando, hermanos, que está cambiando de léxico, de la gramática, dirigiéndose a una persona, ¿sí? Y se está hablando, hermanos, según se entiende, a una sola persona, pero se dirige a toda la iglesia en general, particularmente a los que practican, a los que juzgan, y sin embargo practican las mismas cosas, se las toleran, ¿sí? Aquí en este capítulo, en esta parte, hermanos, nuevamente se menciona en el versículo 2 el juicio de Dios. Por eso yo les comentaba que tomaran en cuenta que aquí en la parte anterior se habla del juicio de Dios. Aquí se sigue hablando el juicio de Dios. Se sigue hablando el juicio de Dios, hermanos. ¿Sí?
Y eso lo debemos entender nosotros, que Dios efectivamente quiere, ama a la humanidad, hermanos. Hay personas que dicen que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Eso es una expresión que se utiliza mucho en muchas iglesias, ¿no? No voy a meter en ese punto ahorita, pero es un comentario solamente. Muestra aquí entonces que Dios quiere, que está haciendo el juicio de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que el juicio de Dios va a venir contra esas personas, como dice aquí. Mas sabemos que el juicio de Dios, en el versículo 2, contra los que practican tales cosas según verdad. Y al decir el según verdad, hermanos, recordemos que Dios no miente, que Dios dice verdades. Dice en el capítulo 3, versículo 4, que Dios es veraz, mientras todo hombre es hallado mentiroso. Este juicio que se va a hacer, hermanos, se va a aplicar a la humanidad. Se va a aplicar a la humanidad. Ustedes han escuchado hablar del juicio del trono blanco. No voy a hablar de ese punto ahorita, pero es un juicio. No voy a hablar que Jesucristo habla, por ejemplo, de cuando venga, que va a poner a las ovejas de su derecha y las cabras a su izquierda. Eso va a ser otro juicio, ¿sí? Pero también va a juzgar a Israel, hermanos. Va a juzgar a las naciones, va a juzgar al tiempo del juicio del trono blanco, pero también va a juzgar a Israel. Va a juzgar a Israel. El apóstol Pablo también inclusive dice que a una iglesia va a pasar no juicio, sino se va a ver las cosas que hizo de acuerdo a la voluntad de Dios, ya siendo como cristiano. Eso no quiere decir que va a ir al infierno, no, sino más bien para ver nuestra obra que hicimos, ¿sí? y para darnos nuestro premio de acuerdo a lo que hicimos, pero no para que seamos condenados al juicio eterno, apartados de Dios al infierno, no, sino más bien es para darnos nuestra corona. Acuérdense que dice que se va a dar una corona. El apóstol Pablo habla de una corona incorruptible. En la carrera habla de la carrera del cristiano y la pone de ejemplo como una carrera del cristiano, ¿sí? Que muchos le pone el ejemplo de una persona que corre, dice que solamente gana uno el premio, pero que nosotros, al momento que lleguemos, tenemos nuestro premio, pero ese premio va a ser de acuerdo a nuestra obra que hagamos, ¿sí? O sea, nosotros no estamos sapos a un juicio no de condenatorio de muerte o vida, no, porque entonces sería contradiciéndose la Biblia, donde dice que los que creen en Jesús han pasado de muerte a vida y no hay condenación para ellos. No puede, entonces no va a ser ese juicio, no va a ser para condenación, va a ser para darnos nuestro pago, por alguna forma llamarlo así, ¿de acuerdo a qué? A lo que hayamos hecho, hermanos, en la vida como cristianos. Eso no es para que tengamos miedo, no es para que tengamos miedo del juicio pues sí, podemos llamarle un juicio que vamos a enfrentar nosotros. Sí, todos vamos a enfrentar un juicio, sino más bien para ver cuál fue nuestra obra. Eso lo dice el apóstol Pablo en Corintios, en el capítulo 3. ¿Sí? Menciona que nuestro juicio pasó por fuego, se quema, podemos saber de qué clase, si puede ir ¿cómo dice la expresión? De oro, de piedras preciosas o de hojarasca. Si se quema, ¿qué obra hicimos nosotros? ¿No? Pero dice, pero no perderá la salvación, sino más bien será para eso, ¿sí? Pero aquí esta palabra que está diciendo Pablo no se refiere a ese juicio a la iglesia,
¿no? Se está hablando porque está hablando de personas que practican el pecado. Y como usted comentaba hace rato, de las personas que, si eran personas que conocían a Dios y se alejaron de Dios, sí, lo vimos porque empieza así el apóstol Pablo, que cambiaron, se hicieron necios, según su sabiduría, y por su necedad Dios los dejó, los abandonó. ¿Los abandonó? ¿Sí? ¿Por qué los abandonó? Pues para que se subieran más y más y más al pecado. Y hasta que grado llegaron, pues vemos el apóstol Pablo cómo describe que dejaron, las mujeres dejaron su uso natural, los hombres iguales, y eso empezó desde entonces, de hecho más antes, como comentábamos la vez pasada, ¿no? Y que hoy en la actualidad, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo, inclusive hoy en este tiempo, hermanos, hay iglesias. Bueno, no se podemos decir que son iglesias, sino hay personas que se sienten que son llamadas por Dios sin importar sus vidas, ¿verdad? Y hay homosexuales que se hacen ministros de Dios y ministran a una iglesia y aceptan a personas de diferentes géneros, ahora sí les podemos llamar, porque así les llaman, ¿no? Así les llaman, y son aceptados. Y eso no quiere decir que aquí, si llega aquí una persona así, la vamos a rechazar. ¿Ustedes creen que la vamos a rechazar? No, ¿verdad? No la vamos a rechazar. El punto es que para ellos tienen la aprobación de Dios, cuando la Biblia dice que no, por lo que está diciendo aquí. O sea, es muy simple, ¿sí? Ahí lo dice claramente. Solamente, pues no sé, una persona, porque ni un ciego puede decir que no lo ve, pues no lo ve, pero lo oye, lo escucha y puede llegar a su entendimiento. Pero ¿qué pasa con ese tipo de gente? Pues están cegadas, su entendimiento está cegado, como decía ahí, está cegado su entendimiento y no alcanzan a percibir la gravedad del pecado que están cometiendo. ¿Por qué? Porque están cegados, ¿sí? Y quiero hacer hincapié en eso, porque aquí si llegara a llegar una persona que tiene esas prácticas, pues será bienvenida, ¿no? Creo que no podemos rechazar a una persona que tuviera practicar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque pues también tiene derecho de ser salva, también tiene ese derecho. Y nosotros, ¿quién somos para cerrar las puertas? Como decía el Señor Jesucristo, que los fariseos cerraban las puertas, porque ni ellos entran ni dejan entrar a los que están entrando, y somos tropiezos, seríamos tropiezo como ellos eran tropiezo para que se acercaran a Jesús. Y nosotros no podemos negar la entrada a alguna persona que tenga ese tipo de forma de vida, ¿verdad? No podemos ni juzgarla. Porque, por ejemplo, yo pregunto a ustedes, ¿qué harían si llegara a entrar una persona con esas, ¿cómo podemos llamarle? Tendencia. Pues, ¿qué haríamos? ¿Cómo podríamos recibirla? ¿Ustedes? Con amor, con cariño, como cualquier otra persona. Sí, como un ser humano, nada más que con diferente pensamiento en ese aspecto, ¿no? Y al final de cuentas tú no lo vas a cambiar, ¿no? Al final de cuentas, por más que tú le digas y todo, tú no lo vas a cambiar. Si esa persona, exactamente, ¿no? Y si esa persona en ese momento es tocada por el Espíritu Santo, esa persona va a ser transformada, va a ser cambiada, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque por eso es que dice Pablo, ¿no? Porque no me avergüenzo del poder del Evangelio. Porque el Evangelio es lo que a veces hay que entender y enseñar, ¿no? Que el Evangelio es un poder de transformación para aquella persona que realmente quiere y aquella persona que realmente también esté dispuesta a entenderlo y que esté sensible al Espíritu Santo, ¿no? Porque también si tú no eres sensible al Espíritu Santo, y no me refiero como en otras iglesias que desde gritos y que en lenguas y que se caen, no. La sensibilidad es en ese momento en que tú entiendes y comprendes que eres pecador y que necesitas de la bondad, que necesitas de la misericordia de Dios en tu vida. Y es ahí cuando esa persona va a ser cambiada, ¿sí? Sea hombre o sea mujer, pero es Dios quien va a actuar en ese momento, no somos nosotros. Gracias. Sí.
Pues así es, hermanos. Aquí, cuando se menciona en que no podemos, en la parte del inicio, cuando dice aquí, en el versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Hay muchas personas, hermanos, que mencionan que nosotros no somos quien para juzgar a las personas. Ahora estamos hablando de una persona que tenga desviaciones en su conducta homosexuales, ¿sí? No lo vamos a, lógicamente, le vamos a hacer que pase y que tome asiento y que escuche, ¿no? No vamos a juzgar en el sentido de condenarla, ¿verdad? Como lo estamos comentando. Porque hay personas que dicen que nosotros no podemos juzgar a nadie y toman como texto en el versículo de Mateo, de Lucas, Mateo 7:1, donde dice que no juzguéis para que no seas juzgado. ¿A eso se refiere el apóstol Pablo, pregunto yo, con lo que está diciendo aquí, con lo que dijo Jesucristo, o ustedes qué creen? ¿Qué piensan? La Biblia enseña, mismo Jesús enseñó, hermanos, de que hay juicios en los cuales tú puedes juzgar. Y hay citas bíblicas que avalan eso, ¿sí? En Mateo 7:1 está hablando precisamente, pero ahí está hablando de un tipo de juicio muy diferente, ¿sí? Al sentirte tú superior a otra persona. Pero hay juicios donde tú sí puedes juzgar, ¿sí? Sí, le doy como 4 o 6 citas bíblicas donde sí te está permitido el juzgar, ¿sí? Pero obviamente cuando uno pasa por alto todos estos textos, ¿sí? Pero dice que sí tienes esa autoridad para juzgar. Pero ¿de qué tipo de juicio está hablando ahí también? Vamos a entenderlo, ¿sí? No es, por ejemplo, que yo juzgue a una persona que, como lo que vemos, ¿no? Como lo que está hablando aquí la palabra. Ahí ese tipo de juicio no debo de juzgar, sino que, a ver, voy a ver. Porque sí es importante todo eso, sí es importante ver todo esto. A ver, Mateo 7. Si quieres seguir hablando, te traigo las citas bíblicas. Bien, entonces, hermanos, esto no se refiere a eso. Para entender más el punto, miren, veamos ahora Lucas 6:37. Ahí en ese texto dice: no juzgáis para no seáis juzgados, no seáis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Aquí viene la diferencia y en la cual podemos entender que no es lo mismo. Cuando dice perdonar y seréis perdonados. ¿Sí estamos ahí, hijos? ¿Sí estamos ahí? Bueno. ¿A qué se está refiriendo ahí Jesucristo? Bueno, si ustedes ven el contexto anteriormente, para que veamos y entendamos esto, en los versículos anteriores, Jesucristo está dando ahí un sermón. Y si ustedes notan aquí, por ejemplo, en el versículo 27 de ahí de Lucas, dice, estábamos en el capítulo 37, el versículo 37, vayamos ahora
al versículo 27, ahí mismo en ese mismo capítulo. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Como quieres que te hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Sí? Si podemos seguir leyendo el contexto de esto, podemos entender a lo que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que miréis, os volveráis a medir. ¿Sí? Ahora la pregunta sigue en pie. Si podemos entender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 2:1 con lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Bueno, aquí, hermano, precisamente, mire, estos juicios de que está hablando Cristo tanto en Lucas como en Mateo 7 se refiere precisamente al juzgar cuando son juicios que uno se siente superior a los otros. Ese es el juicio de que Jesús habla en Mateo y en Lucas, ¿sí? Ahora, fíjense, vamos a ver las citas bíblicas donde sí está permitido juzgar. Vamos a ver qué dice Juan 7:24. Dice aquí en Juan 7:24, no juzguen ustedes por la apariencia, cuando juzguen, háganlo con rectitud. ¿Cómo dice la Reina Valera, familia? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, dice aquí, por eso dice, no juzguen ustedes por las apariencias, cuando juzguen, háganlo con rectitud, ¿no? Ahora, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 5:5. Si es necesario apuntar estas citas y irlas analizando, no sé. 1 Corintios 5:5, vamos a ver qué dice. Dice aquí, dice, entonces ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor Jesús venga. Aquí está, recordemos aquí qué sucede en Corintios, de la inmoralidad que había, ¿no? De que el entrenado andaba con la madrastra. Entonces aquí Pablo dice a la iglesia, ustedes juzguen, pero juzguen de una manera no mirando, por eso dice, el que quiere estar firme, mire y no caiga, ¿sí? O sea, hay cosas donde sí. Ahora, vamos a ver qué nos dice Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Lo dice, perdón? Gálatas 1,
8 y 9. Dice, pero si alguien les anuncia un mensaje de salvación distinto del que ya les hemos anunciado, caiga bajo maldición, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un mensaje de salvación diferente del que ya han recibido, caiga bajo maldición. Es decir, aquí también debes de juzgar, ¿no? Muchas veces ese es el justo juicio, el que Jesús dice que sí podemos hacer, como ahorita, ¿no? Lo hemos mencionado, usted lo mencionaba. A veces dentro de las otras congregaciones o denominaciones hacen tantas cosas, y cuando hablamos, ¿qué estamos haciendo? No estamos juzgando, pero estamos juzgando de una manera que Equivocada. no equivocada, sino que estamos juzgando de una manera bien, ¿no? Correcta, porque no viene que nosotros caigamos en lo mismo, ¿no? Ajá. Ese es el justo juicio. Ahora vamos a ver qué nos dice. Son esas 3 citas bíblicas de las que menciona, ¿sí? O sea, él no debe de juzgar. Por eso por eso también Pablo dice que nosotros tenemos que hacer defensa de nuestra fe, ¿no? Y cuando hacemos todo eso, igual entendemos por qué lo hacemos, porque estamos juzgando, ¿no? A los demás. Pero estos justos juicios sí son permitidos por Dios. Ok, bien, hermano, gracias. Entonces entendemos bien de qué forma, a qué se refiere cuando usted juzga. De hecho, aquí en el texto, si analizamos bien, y ya entendimos lo que Jesucristo se refería, ¿verdad? Ya entendemos ahí cuando mencionan, pero a veces hasta ese tipo de textos se transgiversa y se dan mala enseñanza con relación a esto, y entonces ya pues, no podemos hablar de nada ni decir nada porque nos meten temor a nosotros, nos meten miedo a decir es que si yo juzgo a fulanito se me va a juzgar a mí. Pero ojo, si practicamos las mismas cosas que ellos, o sea, no tenemos autoridad, hermanos. Autoridad no se tiene si se practica lo mismo o estamos viendo un pecado. ¿Con qué autoridad juzgamos si nosotros estamos igual o peor que ellos? No hay ninguna autoridad moral. Sí. Entonces, a eso no se refiere. Aquí a eso no se refiere. Lo que leímos de Jesucristo, el Señor Jesucristo, es cuando habla, inclusive en un texto decía que debemos perdonar. Inclusive dice, ¿no hace lo mismo a la gente? ¿Y qué galardones? Cuando hacen todos los pecadores lo mismo que uno. Por eso Jesucristo empieza a decir una serie de cosas, que si te pide tu capa, dale también la túnica, si te pone una bofetada, pues pon la otra. O sea, no quiere decir que literalmente pongamos, pégame aquí y luego pégame acá. No, eso no quiere decir, sino más bien de tener un cambio de actitud, hermanos. Porque precisamente Jesucristo dice, pues, si te piden esto, dame la otra y no se la pidas. Porque es la actitud la que se está hablando, de la persona que a la que está refiriéndose el Señor Jesucristo. Pero aquí no está hablando de actitudes, aquí está hablando de conductas de personas que practican el pecado, ¿sí? Y que los juzgan quienes mismos las hacen. Y por eso dice en el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad de los hechos, de las cosas que hagamos, ¿no? Y luego dice en el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, las cosas que hacen, dice, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Se dan cuenta que es diferente la forma en la que está hablando aquí el apóstol Pablo a la que se refirió nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Y luego sigue diciendo en el versículo 4, o desprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
aquí está hablando de las características y el amor de Dios, la benignidad, la paciencia, ¿sí? Del amor de Dios. Dice, porque el versículo dice, en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. ¿Sí? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también al griego, al judío, perdón, primeramente y también al griego, el griego, ¿sí? Dice, pero gloria y honra y paz a todos el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Aquí está hablando de las actitudes de Dios, hermano. Aquí lo más sobresaliente es que Dios está actuando con paciencia. ¿Para qué tipo? Para con todo este tipo de personas que practica todas estas cosas, que tiene a pesar de que practica esas cosas, las juzga a los que las hacen cuando hoy también las hace, y no se dan cuenta del amor de Dios que tiene para con ambos, para con los que practican y para que los juzgan, pero también las hacen. Dios es amoroso, hermanos, y dice que de acuerdo a la dureza del corazón de cada persona, entre más duro sea su corazón para cada uno de ellos, las personas que se nieguen a ver la gracia, la benignidad, el amor, la templanza de nuestro Dios, que Él trata de conducirnos al arrepentimiento, dice ahí en el versículo 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo, quiere ser Dios, conduciendo a toda la gente, hermanos, esperando que se arrepientan y dejen de practicar las cosas que practican. Pero de no ser así, de no arrepentirse, ¿qué pasa? En el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y a continuación sigue diciendo lo que va a proceder con esas personas. ¿Sí? Aquí está hablando del juicio, hermanos. Está hablando de un juicio, entonces tomamos el punto, hablando de personas inconversas que se habían rechazado la gloria de Dios y empezaron a hacer según sus deseos carnales, y se olvidaron de Dios y llegaron hasta el punto de practicar este tipo de cosas que eran o que son estables a los ojos de Dios. Pero aún así, lo que estábamos diciendo, a pesar de eso, tienen la oportunidad de arrepentirse. A pesar de todo lo de que ellos hagan, de la desviación, de lo que practiquen, así sea lo más depravado que pudiera ser,
Si se arrepienten, hermanos, ¿qué pasa con ellos? ¿Esto es justo? Pregunto yo. Para nosotros no, pero para Dios sí. Podría ser justo, ¿no? Perdón, injusto, porque a veces hay personas que dicen, entonces, si es un violador y que ha violado a miles de gentes, mujeres, ¿Dios lo va a perdonar? ¿Qué dirían ustedes? Pues si se arrepiente, sí, lo que estamos diciendo. ¿Sí? Aunque no nos guste. ¿Qué tal si dentro de esas personas que ha pasado el caso, ¿no? Que gente que ha matado a familias, cristianos, y son condenados a las personas, se ha escuchado testimonios de que las personas que sobrevivieron a tal atentado los perdonan. ¿Usted cómo ve ese tipo de testimonios? De verdad, el testimonio más grande de que es un verdadero cristiano. Porque como Gigi Ávila fue a perdonar a la cárcel al que mató a su hija. ¿No? Sí. Y es lo que estábamos viendo hace rato con Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el mérito si hace lo mismo que toda la gente? Si le das a los que te dan, ¿no? Sí, es el verdadero mérito de amar a los que nos aborrecen, de amar al enemigo, ¿no? El amor de Dios va más allá todavía de nuestro entendimiento. Y si lo analizamos como ahorita, podemos entender entonces qué es lo que Jesús se refirió con esto que estábamos comentando. Llegar hasta ese punto. ¿Qué es difícil hacerlo, hermano? Pues sí, imagínense tener una persona que violó, por ejemplo, a una de mis hijas, tenerlo enfrente y decirle te perdono. No es tan sencillo, ¿verdad? O que mate a uno de tus hijos y le diga te perdono. ¿Será fácil? Dice hay dos partes de la Biblia, una está en Romanos y la otra está en el Antiguo Testamento, donde dice, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y Pablo nuevamente lo ratifica en Romanos. Ajá. Y también en Hebreos dice, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, tú quedas libre de eso, pero el pecado va sobre aquella persona, ¿sí? Y eso también lo habla en Hebreos. Así es, hermanos. Entonces debemos notar esa parte, ¿sí? Y esto para nosotros es de mucha enseñanza, ¿sí? Podemos aprender cosas como las que aprendimos hoy, ¿no? Hasta donde llega el amor de Dios, la unidad de Dios, que trata de conducir a la gente al arrepentimiento, pero que también nosotros a la gente que juzga y hace practica lo mismo, ¿cuáles son las mismas condenación para los mismos, tanto los que le practican como a los que juzgan? Aún los que no conocen de Dios, que les llegan a decir algo pero tú qué me dices, si tú qué haces o tú cómo andas y tú, ¿no? Así es. Aquí aprendemos entonces esto por esta parte. Nos quedamos en el versículo 6, ¿no? No, en el 11. hasta al 11. Hasta el 11. Porque no hay excepción de personas con Dios. Ahí está el punto, ¿ven? Ahí se concluye todo. Con lo que acabamos de platicar, ahí se concluye nuestra conversación de hoy, nuestra plática de hoy. Porque no hay excepción de personas para con Dios. En el versículo 11. Dios es benévolo, hermanos. Dicho aquí el apóstol Pablo dice, quiere que nos arrepintamos, que alcancemos la salvación, que disfrutemos de una relación con Él, ¿sí? Que no seamos impenitentes, que no seamos de corazón duro, porque al final de cuentas el daño es para nosotros, el mal es para nosotros. Para Dios no. Dios no deja de ser Dios y nosotros nos condenamos a nosotros mismos.
Ponemos una pausa ahí, marca ahí para convertirnos en la próxima semana, en el versículo 12 en adelante. ¿Algún comentario, alguna, de acuerdo a lo que estudiamos hoy, hermanos? ¿Ninguno? Bueno, pues oremos porque ya estamos sobre el tiempo. Bendito Dios, Padre Santo, gracias en esta mañana. Te agradecemos tu palabra, tu enseñanza que nos has dado en esta hermosa mañana, Padre Santo. Así Dios te damos porque tú eres un Dios misericordioso, Padre, y lo vemos aquí, Padre Santo, en este pasaje, en este estudio de esta mañana, tu gran amor y su misericordia, y que tu amor no tiene límites, Padre Santo. Tú nos amas a pesar de lo que seamos, a pesar de lo que hagamos, seamos los pecadores más viles y cometamos los pecados más horrendos en la humanidad, tú nos perdonas, Padre Santo. Claro, si mostramos un arrepentimiento genuino, Padre Santo. Y eso es maravilloso de saberlo, Padre Santo, que tú nos amas, Señor. Disfrutamos de esa bendición, de ese amor que tú nos tienes ahora que estamos en esta relación contigo, Padre Santo. Pedimos que todas las personas, Padre, que aún no te conocen, Padre, que llegan a un arrepentimiento genuino, Padre Santo, que se acerquen a ti, Padre Santo. Que todas esas personas que vean esta palabra tuya, Padre Santo, tú les muevas a un arrepentimiento, Padre Santo, y tengan el deseo de acercarse a ti, Señor. Lo pedimos, Padre, te lo rogamos, porque, como dice el apóstol Pablo, es un mensaje de salvación, y no tenemos por qué avergonzarnos, porque es poder tuyo para salvación, para salvar a la humanidad, Padre Santo. Y nosotros queremos ser partícipes de ese mensaje de salvación para que personas que estén apartadas de ti, Padre Santo, lleguen a un arrepentimiento y se rindan ante ti, Padre, y te reconozcan a ti como Señor y Salvador. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.